¿Sientes que en tu propia congregación te han cerrado las puertas sin razón? ¿Te han inventado mentira para frenar tu crecimiento y te sientes solo en el lugar donde deberías ser amado? ¿Has notado que tus líderes te miran con celos o sospecha por el talento que Dios te dio? Hola, bienvenidos sean todos a este su espacio, Estudio y Más de Torres. Un honor saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar, como siempre lo hacemos, de corazón a corazón y de hombre a hombre, con una palabra de fortaleza espiritual con el tema cuando el rechazo en tu iglesia es tu escuela. Aunque parezca mentira, si un lugar nunca nos deberíamos sentir rechazado, es en nuestra propia iglesia o nuestra propia casa. Es ese lugar donde nos sentimos en hermandad, donde sentimos que somos familia. Ese lugar nunca deberíamos sentirnos rechazados, pero sin embargo, a veces sucede así. Y sucede así para Dios glorificarse de alguna manera. Vamos a hablar de estos líderes que muchas veces estancan el crecimiento espiritual de las personas. Muchos líderes hoy actúan bajo el espíritu de Saúl. Sí, el primer libro de Samuel, su capítulo 16, versículo 7, y más capítulos revelan cómo Saúl se levantó en contra de David cuando vio lo que David portaba y que sería el ungido de Dios para ocupar su lugar. Saúl no persiguió a David porque David fuera malo. Lo persiguió porque tenía miedo de lo que David portaba. ¿Sabías que en el mundo espiritual tú eres una amenaza para los demonios, pero también muchas veces en nuestro lugar que debería ser el lugar de confort, es el lugar donde muchos no tienen miedo a ver nuestro crecimiento? Muchas personas se sienten que creen que le vamos a quitar su lugar, cuando en verdad no llegamos para quitar su lugar, sino para ayudarle. Pero ellos no lo han entendido así. Hay personas en autoridad que se sienten desafiados por tu unción. Se sienten amenazados por tu esencia y por ese lenguaje diferente que Dios te está dando. Sí, a muchos Dios le da palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría para manejarse con las demás personas, y muchos se sienten en celo porque no pueden hacerlo así como tú. Pero para adelante, que el proceso de David lo pasó y tú también tienes que pasarlo. Porque Dios permitió que Saúl persiguiera a David para que David aprendiera a depender solo del cielo, solo de Dios. Tú también eres uno más que, al igual que David, Dios te va a llevar muy lejos. Pero tienes que obedecer y tienes que soltar cualquier cosa que esté delante de ti, que Dios no le agrada, y tienes que seguir obedeciendo aun cuando veas los levantamientos. Así que si te están calumniando o te mantienen en el anonimato, no te desesperes, porque el socorro de Dios siempre está contigo y algo Dios va a hacer contigo. Dios está sacando de ti una esencia pura, está formando en ti un lenguaje que no viene de religión, sino de la intimidad. En la cueva Dios preparó a David y en las pruebas también te está preparando a ti. En esa prueba que tú estás, Dios te dice, como dijo al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Quizá el pueblo perdiendo las esperanzas, pero Dios le dice a través de Jeremías
que tienes grandes planes con ellos. Así que, hijo mío, hija mía, que estás escuchando, ten presente, estás en esa lucha, estás en esa batalla, pero es porque Dios tiene grandes planes contigo. A David no le coronó Saúl, a David le coronó Dios. A ti, que ves que no te están dando parte, que ves que no te están tomando en cuenta, no es el hombre que te vas a poner en el lugar donde deberías estar. Es Dios mismo que lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Quizás son muchas las veces que te pregunta y dice, es que son un grupo, es que aquí nada más son fulano y fulana, aquí no hay avance. Si Dios tiene algo para mí, será en otro lado. No te desesperes. Si es en otro lado, Él te lo va a decir. Pero mientras tanto, pasa la prueba al Señor que Él algo está haciendo. Recuerda, tu ministerio y tu llamado no depende de la afirmación de un hombre. Tu llamado es un llamado divino y está sellado y firmado por el mismo Dios para cuando Él quiera ponerte en X lugar, lo va a hacer. Así que ya lo sabes, no dependes de la aprobación de un comité que te ve como una amenaza. No, tú dependes de Dios. Así que tu justicia la hará tu juez justo. ¿Quién es tu juez justo? Dios. Mantente fiel. Mantente fiel, no te amargues y deja que Dios sea quien te siente a comer en la mesa. Así que si este video ha bendecido hoy tu vida y has devuelto la paz y la esperanza, te invito a que te suscribas al canal Estudio y Más de Toques. No olvides darle like, compartirlo con más personas para que este video llegue a más personas que están como tú, pasando por ese momento de desilusión, pasando por ese momento difícil, pero que tienen un potencial y al cual Dios lo va a llevar bien lejos. Que Dios te bendiga de manera especial. Vamos a ver si esto quedó como es. Quejas, 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 más quejas. Es lo que muchas veces hacemos todo. Llega el problema, no encontramos solución y comenzamos a quejarnos. Pero, ¿y si te dijera que ese problema que te quita el sueño, eso que te despierta a medianoche, en la madrugada, ese pensamiento donde dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Yo no lo merecía, aunque me haya equivocado. Yo no merecía esto, Señor. ¿Qué tal ahora si te dijera que todo eso que tú ves como un desastre en tu vida es solamente el campo de entrenamiento que Dios secretamente está utilizando para prepararte, para que enfrentes gigantes, para que ganes grandes batallas y para que obtenga un galardón que Dios te quiere entregar? Así que permíteme decirte, ¿por qué te quejas de esas batallas que tienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te amarga la vida? Si eso que te está pasando es precisamente lo que Dios usará para llevarte a un nuevo nivel. ¿Sabía que Dios nunca permite que llegue un gigante a nuestras vidas sin antes haber preparado a un verdadero guerrero? Tú quizás estás viendo un gigante que se está moviendo, un gigante que está hablando, un gigante que está diciendo no vas a lograrlo, no vas a llegar a ningún lado. Sin embargo, hoy quiero decirte que Israel enfrentó un desafío por el gigante Goliat.
40 días el gigante Goliat gritaba y decía: venga uno a hacerme frente. Nadie salía para hacerle frente al gigante Goliat. Pero detrás de las ovejas, donde nadie lo veía, un jovencito ignorado por muchos se preparaba. Un jovencito Dios en aquella soledad, en aquel lugar donde solo voceaba las ovejas y derribaba osos y leones. Allí Dios estaba preparando al jovencito David. Los filisteos cometieron un error sin saber que había un hombre o un joven que ya Dios había preparado. Desafiaron, provocaron y gritaron contra el cielo, pero Dios siempre va 10 pasos adelante. Mientras el enemigo hacía ruido, Dios trabajaba en silencio con un jovencito llamado David. Él no llegó a la batalla por suerte. Tú no has llegado al lugar donde estás por suerte. Si no puedes enfrentar todavía al gigante, quiero que sepas que Dios, al igual que David, te estás preparando. Cuando David llegó al lugar, no llegó simplemente como un observador o un cobarde. Llegó con las manos manchadas de la sangre de los osos y leones que había matado. En lo escondido, donde nadie veía a David, donde nadie daba nada por David, Dios lo estaba preparando. Quizás te sientes que no vales un peso, que nadie da nada por ti. Así también estaba David. Cuando el profeta Samuel fue a visitar la casa de Isaí para hacerse de un rey, ni su padre ni sus hermanos se acordaron de él. Sin embargo, ese era el que Dios tenía presente. Quizás de ti te tengan olvidado, nadie se acuerda de ti, pero tú eres la persona que Dios tiene para derribar al gigante. David descubrió de qué estaba hecho detrás de las ovejas. Tú en esa circunstancia que está, también vas a descubrir para qué te llamó el Señor. Ves que hay gran amenaza contra tu vida, ves que no te prestan la atención debida, es porque tú no eres cualquier cosa. Así que hoy te animo a dejar de llorar por la situación que estás atravesando. Ya no más lloro, porque no es un castigo de Dios, es simplemente la preparación que tú necesitas para hacer lo que Dios te mandó hacer. Ahora lo encuentras difícil, ahora piensas en por qué a ti, pero es porque Dios te ha escogido a ti para llevar una labor a cabo. Y no puedes llevarte así sin antes procesarte. Dios está usando ese oso, ese león, eso que te interviene en el camino para mañana cuando te toque el gigante, el mundo entero sepa que Dios es real y que estás contigo. Si este video ha bendecido tu vida, suscríbete a Estudio y Más de Torre. Comparte este video con más personas que también necesitan ser bendecidos para gloria de Dios.